Bueno, siendo las 7:22 de la mañana, regresamos de nuestra pausa musical y nos acompaña vía telefónica Andrés Julián Rendón. Él es exalcalde del municipio de Río Negro. Muy buenos días, alcalde. Lo saluda Sebastián Alzate. ¿Cómo se encuentra usted? Sebastián, buenos días, un saludo especial para usted y todos los oyentes en esta mañana en la Comuna 5 de Medellín y todos los demás que nos van a estar escuchando. Un saludo especial para usted, doctor Andrés Julián, gracias por acompañarnos y quisiera preguntarle, ¿qué opinión le deja la, la gestión del presidente de la República, Iván Duque, en el departamento de Antioquia y pues en su labor como presidente? ¿Cree que le ha faltado un poco más trabajar con los antioqueños? Ha sido un poco cuestionado por eso, porque pues no ha tenido una representación política los antioqueños en el gobierno. ¿O usted cómo opina la gestión del presidente Iván Duque en Antioquia? Bueno, yo digamos que más que concentrarme en los temas de representación y demás que son muy políticos y poco le dicen a la ciudadanía, lo que yo creo es que el presidente no supo honrar desde el comienzo de su mandato, digamos, las promesas a las que se había obligado con más de 10 millones de electores que fuimos los colombianos que terminamos votando por él en segunda vuelta. Y eso ha tenido unas consecuencias muy graves. Creo que eso prácticamente ha despoblado su gobierno y le ha dificultado una gobernabilidad que parece no poder conquistar para terminar de la mejor manera su mandato. Muchos de los que votamos por él del espectro político de la centro derecha del país lo hicimos con una enorme confianza en que fungiera como un muro de contención contra todo lo que ha venido creciendo en el país alrededor de el castrochavismo, alrededor de esas vertientes ideológicas que han demostrado en la historia de la humanidad un fracaso esplendoroso en los últimos 200 años, pero que sin embargo nos han seguido promoviendo algunos y han tenido experimentos bastante lamentables para la vida de las personas de como lugar como Cuba y como Venezuela. Así que a mí me parece que el presidente Duque le faltó ser contundente en materializar las aspiraciones de tantos colombianos que veíamos en él un verdadero muro de contención contra esas vertientes ideológicas y para, entre otras partes, encauzar mejor el rumbo del país que tan maltrecho lo había dejado el presidente Santos. 7:26 de la mañana, un saludo señor Andrés, le saluda Juan Andrés Méndez de Noti5. ¿Cree usted que Lo en escucha este... bien, lo escucha bien. Ahora sí logra escucharme bien? Ahí sí. Perfecto. Le saluda Juan Andrés Méndez de Noti5. ¿Cree que en este gobierno han faltado más políticos que en el debate y defiendan al presidente y sus proyectos de mejor manera en el Congreso? Yo creo que se ha puesto en evidencia una cosa que a veces puede ser, digamos, como mal valorada, pero que como en toda actividad humana es importante, es la experiencia. A mí me parece que es importante que llegue a estos cargos del sector público, sobre todo a la presidencia, que es la máxima graduación de la política y del servicio público en cualquier nación y por supuesto en Colombia, sean personas muy experimentadas, sean personas que hayan tenido ocasión de haberse hecho elegir, de tener contacto directo con los ciudadanos de distintos órdenes, en distintos sectores del país, y no personas que por cosas de la fortuna hubiesen llegado a las altas dignidades, porque eso en cierto sentido los hace hasta irresponsables. Si ustedes se fijan en buena parte de la nómina que hasta hace algún tiempo tenía el gobierno nacional, era un círculo bastante cercano al presidente, de personas que habían tenido ocasión de estudiar con él,
de personas que han tenido ocasión de trabajar con él, pero no de políticos o de técnicos experimentados que pudieran representarle algo trascendental no solo a las distintas colectividades, sino a las distintas regiones del país y en consecuencia pudieran poner a avanzar el país como se requería. El presidente Duque dilapidó sus 2 primeros años de gobierno con ese tipo de nombramientos y puso en las más altas posiciones del Estado a personas más inexpertas que él, lo cual ya era de por sí bastante grave. Doctor Andrés Julián, pasando ya al tema, el Partido Centro Democrático está promoviendo un referendo con 7 puntos, modificación de la justicia, modificación de la JEP como parte de la justicia, entre otros puntos. ¿Usted qué piensa de este referendo? ¿Le parece que es necesario, que va a ser bien recibido por parte de la ciudadanía o le parece que es un mal momento para realizarlo? No, yo creo que es un momento muy oportuno. Me parece que lo que se busca hacer ahorita desde el partido es precisamente tratar de poner sobre la agenda los temas importantes que no fue capaz de sacar adelante el presidente Duque y que de tiempo atrás han sido una bandera de quienes hemos militado alrededor del ideario político de la trayectoria del presidente Uribe. Si ustedes miran, por ejemplo, asuntos como la reducción del Congreso, como la reducción del gasto burocrático, son premisas que han estado en el discurso del presidente Uribe desde hace muchos años, y situaciones como la JEP, la Corte Única o un tribunal mucho más reducido, etcétera, es algo que estuvo también en el ideario de muchos de quienes votamos por el presidente Duque en el 2018. Y por supuesto hay que darle una importancia muy especial a todo lo que tiene que ver con aliviar la situación social y económica que vive el país. Es muy importante lo del bono pensional. El filósofo John Rawls habla precisamente de una cosa que llama el velo de la incertidumbre, y es como a través de iniciativas como esta que se plantea en el referendo se puede equiparar la cancha, equilibrar la cancha, como lo manifiesta el presidente, para que no existan desde el nacimiento mismo esos cursos de desigualdad tan marcados en algunos sectores de la sociedad colombiana, sino que una persona que nazca, independientemente de su origen socioeconómico, tenga por lo menos unas posibilidades de estudio garantizadas, unas posibilidades de emprendimiento, que tiene una buena idea en sus años de vida posterior garantizados. Y ni que hablar de lo necesario que es acabar con ese monopolio adoctrinamiento en lo que se convirtió en la educación pública en Colombia, básicamente por parte de FECODE. Teniendo Colombia unos muy buenos maestros, es muy importante que a todos los padres de familia y por supuesto a los demás escasos recursos le den la oportunidad de escoger dónde pueden ingresar sus hijos a estudiar, sin que se pierda la gratuidad de la educación, pero sin tener que someter a los hijos a adoctrinamientos por parte de quienes todavía conducen unas ideas vetustas que está demostrado que poco bien le han hecho a la humanidad. Doctor Andrés Julián, usted que fue secretario de gobierno del departamento de Antioquia, quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Cómo ve la transformación de la fábrica de licores de Antioquia, esta empresa que es de los antioqueños, una empresa pública, una empresa que genera pues orgullo para muchos de los antioqueños, como lo es EPM para Medellín? ¿Qué opinión le deja la transformación de la fábrica de licores a una empresa industrial y comercial del Estado? Bueno, a mí me parece que es un buen paso. Yo creo que el departamento de Antioquia, como lo dice el doctor Luis Alfredo Ramos, tiene que independizar sus ingresos de unas rentas también bastante antiguas que vienen básicamente en la época colonial, como es un monopolio rentístico, en este caso asociado a los licores, para
todos los oyentes es muy importante que sepan que la fábrica de licores no era una empresa, sino que era como una dependencia de la administración. Y por distintas razones, después de más de 100 años de existencia, se le quiso dar una forma jurídica diferente a través de una empresa industrial y comercial del Estado que le permita, ojalá, tener unos mejores resultados. Pero digamos que la renta que tienen los departamentos de los licores es tan obsoleta, podríamos decirlo de alguna manera, que usted va a cualquier supermercado y se encuentra con cualquier licor de cualquier parte del mundo. Pero, por ejemplo, hasta hace muy poco, para que usted pudiera comprar ron viejo de Caldas, tenía que haber mediado un convenio entre el gobernador de Caldas y el gobernador de Antioquia. Y también para que en Caldas pudieran encontrar aguardiente antioqueño o ron Medellín. Entonces, esa es la forma que no hemos sido capaces de superar, de cómo una renta que fue muy importante en el pasado, cada vez lo es menos, pero va adquiriendo unas formas de, digamos, llegarle a la sociedad y en consecuencia unas formas que también debe estar el Estado dispuesto a captar de manera diferente su participación. Yo creería que hacia el futuro va a ser muy importante que el gobierno departamental se concentren en controlar la ilegalidad, en controlar el contrabando y en robustecer sus ingresos vía impuesto de consumo para todas suerte de licores que se consuman en el departamento de Antioquia en este caso. Pero esta transformación creo que le da un nuevo aire a la ciudad y esperamos que sea en beneficio de las rentas departamentales, que vuelvo y le repito, por este concepto son cada vez menores a los que o menos importantes de lo que representaron en el pasado. Doctor Andrés Julián, este fin de semana el Colombiano publicó una encuesta de percepción ciudadana sobre los alcaldes del área metropolitana del Valle de la Aburrá y mi pregunta va enfocada sobre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya que la mayoría de las personas cree que la ciudad está en retroceso. ¿Cómo ve usted la gestión de este alcalde que ha estado pasado por, digamos, por el ojo de la opinión pública con EPM, con los alumbrados navideños que ha sido como lo más reciente? Cuéntenos un poco su percepción acerca del alcalde Daniel Quintero. También un poco lo que decía respecto al comienzo del gobierno nacional en esta entrevista. Yo creo que la política se ha vuelto algo, digamos, donde a veces parece que primaran más las formas que el fondo. Que en algunos escenarios casi que se han trivializado las redes sociales, han ayudado mucho a que a veces se le preste atención más a sus frívolos que a los verdaderamente importantes, y todo eso ha propiciado que personas sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad, digamos, política, de generar unidad, de generar consensos, lleguen a posiciones tan importantes como la alcaldía de Medellín, y ahí tenemos las consecuencias. Las consecuencias además porque una cosa es llegar uno con falta de preparación, de experiencia para un cargo tan importante como esta, pero además llegar con un sesgo ideológico que le puede hacer muchísimo daño al patrimonio de los, básicamente, antioqueños, porque en Medellín están fincadas buena parte de las esperanzas del departamento en distintos escenarios, no solo por lo que se maneja con EPM, con Hidroituango, del departamento de Antioquia es un gran socio, pero en términos generales creo que lo que pasa en Medellín es consecuencia de elegir a personas para unas posiciones muy importantes, a quienes después resulta siendo evidente que los cargos les quedan bastante grandes. Doctor, yo interrumpo a mi compañero. Lo hemos visto en sus redes sociales recorriendo los municipios del oriente antioqueño y del departamento. ¿Cómo está el oriente antioqueño después del confinamiento y cómo va la reactivación económica en el oriente antioqueño? Bueno, lo que me ha llamado mucho la atención es, primero, que he recordado mucho esas épocas de violencia tan duras. Yo recuerdo que hace unos 25 años yo vivía en la ciudad de Bogotá y veníamos con alguna frecuencia a Río Negro a visitar a nuestra familia, mi papá y yo,
digamos, cada 8, cada 15 días, cada que podíamos, y cada que la guerrilla prácticamente dejaba, porque la autopista Medellín-Bogotá vivía cerrada. Hubo una época previa al gobierno del presidente Uribe en que prácticamente clausuraron la autopista Medellín-Bogotá. Estuve en un restaurante que me decían los pasantes, y lo recordaba yo también por noticias, había sido prácticamente tomado por la guerrilla y era su centro de operaciones delictivas. Y hoy también recuerdo mucho cuando en el 2008 estuvimos en el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos, en la gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Gobierno, como en esa época ya empezábamos a trabajar en el tema del desminado humanitario, porque se había consolidado la seguridad, porque los vestigios de los frentes 9, 47, el Carbosanito y Buitrago del ELN ya no existían allí, porque ya los paramilitares tampoco existían, y porque se había empezado a consolidar lo que eran unas operaciones de retorno bastante importantes de una población que sufrió muchísimo y que se tuvo que desplazar de esos territorios. Esos municipios todos vieron reducir sus poblaciones sustancialmente, muchos quedaron con la mitad de su población, otros con una tercera parte. Y hoy viven de nuevo un camino de esperanza. Curiosamente, por estar concentrados tantos en términos económicos en los renglones de la agricultura, por ejemplo, San Luis y San Francisco son municipios que tienen una presencia importante de cacao, de caña, de café, también son ganaderos, también tienen bastante silvicultura, etcétera. Entonces, son municipios que, digamos, su economía no se ha visto tan afectada por las conversaciones que tuve con los alcaldes, con los pobladores de allí y con el mismo comercio. El comercio tampoco se ha visto afectado, por fortuna, en estas localidades, y es un poco lo que registran también las cuentas nacionales, de cómo uno de los sectores que ha sido capaz de sobreponerse un poco a esta difícil coyuntura que ha vivido la humanidad ha sido la agricultura. Doctor Andrés Julián, quisiera preguntarle, Colombia, volviendo al tema nacional ya, Colombia es un país un poco polarizado, está muy polarizado en esta época para las elecciones del 2022. ¿Cómo sería posible una coalición de derecha, centro-derecha y partidos afines como los partidos cristianos para lograr la presidencia de la República en el 2022? Y una pregunta un poco fuerte, ¿usted cree que el Centro Democrático podría ganar las elecciones en el 2022? Bueno, yo creo que lo más importante es ir a las cosas. Yo creo que las cosas que hoy está demandando la ciudadanía en Colombia es ver a sus líderes trabajando en pos de recuperar el país y recuperarlo en términos económicos y sociales. Nosotros habíamos creído que teníamos una situación de reducción de la pobreza muy importante, que se había dejado en el 27%, luego nos dimos cuenta que eso no era el dato y que quedó en el 34 y pico. Pero lo más grave es que este año vamos a volver a tener la misma tasa de pobreza de hace 20 años, es decir, vamos a tener a más de la mitad de la población de Colombia en una situación de pobreza, y eso ha estado básicamente por cuenta también del deterioro en las condiciones laborales. Y en Colombia no vamos a poder nosotros volver a tener tasas de desempleo de un solo dígito hasta tanto no nos aboquemos a hacer las reformas laborales que tenemos que hacer y otra suerte de reformas económicas que hoy por hoy no permiten que se cree empleo digno. Como decía el presidente Reagan, la mejor política social es tener un empleo digno. Y cuando nosotros hoy tenemos todavía a más de la mitad de la población en la informalidad, pues eso da cuenta que tenemos un gran desafío por enfrentar todavía en cuanto al mercado laboral. Entonces, hombre, yo creo que los colombianos estamos sabidos de dirigentes que con rigurosidad, con empatía, con amor, nos hablen de cómo es que vamos a poder superar estos problemas sociales y económicos que nos deja la pandemia y que nos va dejando, digamos, también una secuela
de no haber hecho lo que correspondía en términos sociales y económicos para algún tiempo en el país. La pandemia agravó muchas de esas dificultades, pero hay que reconocer que venían de tiempo atrás, y hoy por hoy lo que más demandamos los colombianos es alguien que nos diga cómo vamos a recuperar el rumbo, cómo vamos a poner a crecer de nuevo el país, cómo vamos a generar más riqueza, generar más empleo y a superar las condiciones sociales tan lamentables que viven muchos compatriotas todavía, y por supuesto sin abandonar los asuntos claves, importantes de la seguridad. El orden público volvió a ser un problema que ya infortunadamente, por fortuna había dejado de serlo, pero volvió a aparecer, y los problemas de seguridad ciudadana han estado ahí prácticamente sin ser tratados con mayor determinación. 7 de la mañana, 44 minutos, señor Andrés Julián. Para finalizar, ¿va a aspirar al Congreso de la República en el 2022? Bueno, yo de verdad estoy por poder, digamos, tener la posibilidad de servir desde donde yo pueda ser más útil. Yo creo firmemente en esa frase que es de Churchill, que es el momento de ser útiles y muy importantes, y quiero estar en servicio público. Esa es mi vocación, a mí me gusta esto, a mí me gusta ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a transformar los territorios, y desde que mi Dios, la vida de los ciudadanos me lo permitan, voy a buscar siempre su afecto, su cariño, para servirles desde un cargo de elección popular, ojalá, y ya miraremos cuál, digamos, de los escenarios que se avisoran en el camino puede ser el más indicado para servirle a Colombia o a Antioquia. Agradecemos 7:45 de la mañana su presencia en los micrófonos de Sintonía. Andrés Julián Rendón, muchas gracias por atendernos. Extendemos la invitación a que cuando las posibilidades lo permitan nos acompañe aquí en cabina en el barrio Florencia, en la Comuna 5 de Medellín, para que sigamos dialogando sobre temas de interés nacional como los hemos hecho el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y siempre a sus órdenes. Un abrazo.